Respira profundo y siente tus raíces, porque no eres de donde naces, sino de donde vives. Este es un programa de mesunos.org. ¿Escuchas? Es la tierra hablando, es el río que nos llama por nuestro nombre. Bienvenidos a Unidos por Naturaleza, un espacio donde conversamos sobre el ambiente, la cultura, los valores humanos y el poder que tenemos cuando actuamos juntos. Aquí no solo hablamos de cambio climático, hablamos de conciencia, de respeto, de cómo mejorar nuestra relación con la vida y con quienes caminan a nuestro lado. Porque cuando la comunidad se une, la naturaleza florece. Muy buenas tardes para todos nuestros queridos oyentes de Mi Gente Radio 99.5 FM, transmitiendo desde la Mesa Cundinamarca para todo el Tequendama y toda la región. Creo que nos escuchan hasta en Soacha. Soy Julián Socha, director ejecutivo de Mesunos ORG, y estoy hoy acompañado por mis compañeros de Mesunos y de Armonía Agencia Creativa, David Arciniegas. Muy buenas tardes para todos los oyentes. Reciban un cordial saludo y nos complace de nuevo estar aquí en el programa Unidos por Naturaleza. Seguimos trabajando por traer temas de mucha importancia para cada uno de nosotros y para nuestras familias. Por eso hoy vamos a emprender una travesía muy interesante para poder desarrollar habilidades y competencias que mejoren nuestra calidad de vida. Asimismo estamos acá con Sergio Alarcón de Armonía Agencia Creativa. Hola a todos, muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien en sus hogares. A todos nuestros radioescuchas del 99.5 FM. Espero que estén muy contentos y muy atentos a este programa del día de hoy. Así es, Sergio. Hoy contamos también con un invitado muy especial. Es un verdadero líder, alguien que ha entendido que el servicio es de cara a las personas y a las familias. Él es Jason Cuervo, de Familias con Propósito de Dios, y el dueño de una compañía llamada Alicos Publicidad. Jason, buenas tardes. Bueno, qué saludo tan extenso, tan espectacular. Me honra, muchísimas gracias. Pues para mí es un verdadero gusto poder acompañarlos y poder contar de pronto de parte de nosotros la experiencia del servicio y hablar este bonito tema que nos invitaron el día de hoy. Bienvenido. Pero Julián, cuéntenos, ¿cuál es el tema del día? Bueno, compañeros, párenle bolas. Resulta que mañana se celebra en Colombia el Día Nacional del Hombre, que muchas veces se confunde con el Día Internacional del Hombre, que se celebra en noviembre, si no estoy mal, también. Más o menos por la misma fecha, como 18 de noviembre. 19 de noviembre, ¿vale? Es el Día Internacional. Pero aquí en Colombia lo celebramos el 19 de marzo. ¿Por qué? Pues porque resulta que tiene mucho que ver, se basa, por decirlo así, arranca con la celebración del Día de San José. Precisamente por eso tenemos aquí a nuestro querido compañero de Familias con Propósito de Dios, el coordinador de Familias con Propósito de Dios, que es una figura importante en el municipio en todo este tema del servicio a la familia, a la pareja, para que nos hable un poquito sobre eso, sobre qué sentido tiene San José, la celebración del Día de San José, y cómo lo podemos aterrizar hoy en día. Bueno, Julián, muchas gracias. Pues como bien lo decía Julián, el Día Internacional normalmente es el 19 de noviembre, pero Colombia, al ser un país de tradición católica, lo quiso adjuntar debido a la influencia de la Iglesia Católica, pues para que se celebrara el 19 de marzo. ¿Listo? Porque pues hace alusión o lo juntaron con la fecha donde se celebra la fiesta de San José, donde recordamos pues al Padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, y quien cumplió pues una misión bien importante. San José tuvo unos valores bien interesantes,
Y pues la Iglesia Católica quiso hacer referencia, quizás para que nosotros como hombres también tomáramos ese ejemplo, nos fijáramos en esos ejemplos y pudiéramos seguir. No sé si quisieran que contara de pronto algunas de las características que pues, en nuestra Iglesia Católica se enseña sobre San José. Claro que sí. Bueno, San José realmente, cuando hablamos de las Sagradas Escrituras, vemos que es un hombre que es el hombre del silencio. Prácticamente durante todo el Evangelio, los 4 evangelios, nunca dice nada San José, pero es alguien que, según las Escrituras, nos muestra que es un hombre que fue muy obediente a Dios. El hecho de acompañar a María, de escuchar, de poder tener esa intimidad en sueños con Dios, poderlo escuchar, porque Dios le manifestaba lo que debía hacer, y el ser obediente a Dios deja mucho que decir. Fue un hombre que fue fiel seguidor de lo que Dios quería para que se cumpliera pues toda la obra de salvación que se realizó por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que el hombre San José nos muestra unas características bien importantes, que es la responsabilidad, el poderse hacer cargo de una labor tan importante como es ser el papá de un Dios vivo, ser protector, poderle prestar seguridad, cuidarlo, guiarlo, y pues en una fase que es bien difícil. Yo creo que pues también San José tuvo que tener sus mismos tropiezos como los vivimos hoy, de enfrentarnos a una niñez y a una adolescencia, que para nadie es un secreto que pues es unos procesos difíciles en la vida, y que seguramente, aunque todo un Dios vivo en la tierra, nuestro Señor Jesucristo, también tuvo que haber sido un poco complejo el manejarlo. Claro. Trabajador, porque pues ofreció toda su vida. Y le enseñó a su hijo a ser carpintero. La Sagrada Biblia dice, las Sagradas Escrituras dicen que hablan en alguna ocasión quién es ese, preguntando de Jesús, y dice, ese no es el hijo del carpintero, ¿sí? Y pues nos muestra que Jesús también había aprendido y ejercía la labor de carpintería. Y pues otra de las características más importantes con la que empezaba era silencioso, pero firme en su fe. Fue un hombre que supo escuchar a Dios. Y hay unos datos muy interesantes, muy bonitos, y es que Dios le habló en sueños a José, uno cuando pues su esposa queda embarazada, y él, siendo justo, no quería pues anunciarlo públicamente, porque pues eso era motivo de que apedrearan a María. Total. Y él decide alejarse, pero Dios en sueño le explica que fue obra del Espíritu Santo. Hay otro momento donde la vida de Jesús corre riesgo, y Dios le manifiesta de que deben huir a Egipto y que se queden ahí. Y es el mismo Dios que en sueños vuelve a decirle a José, ya Herodes murió, ya no corre peligro la vida de su hijo adoptivo Jesús, vuelvan de nuevo a Jerusalén. Entonces esto es un ejemplo de que él dio un salto de fe. Creer a veces en esas cosas que no vemos es muy difícil, pero él tuvo la valentía de creer en que era un Dios el que le estaba hablando por medio de sus sueños. Tomó la decisión, dio un salto de fe y protegió y perseveró en acompañar a su hijo. Sí, así es, Jason, y es obviamente es una figura muy importante, digamos, a nivel cultural para toda Latinoamérica, que tenemos esas bases católicas. Siempre me pareció un poco curioso cómo en la antigüedad se mantenía ese rol, digamos, de la figura paterna, que siempre decían, tú eres hijo de, ¿sí? Y era como parte de tu nombre. Entonces, Jesús, hijo de José, o en el caso de Juan y de Santiago, los hijos de Zebedeo, ¿sí? Entonces hablaban, o sea, como esa figura paterna tenía un valor muy claro. Y también siempre me pareció curioso cómo de algún momento a otro, que bueno, ya se sale un poquito del tema, pero cómo, digamos, aunque José acompañó a Jesús en esa primera etapa, no estuvo ahí con él como padre para acompañarlo en esa segunda etapa
que fue ya, digamos, la del servicio y la de la muerte. O sea, digamos, Esa figura. sí, esa figura paterna no pudo estar ahí. Le tocó a Jesús, digamos, vivirla sin esa figura paterna y le tocó comerse eso solo prácticamente a su madre. O sea, fue duro. Pensemos en una cosa y qué bonito que usted toca ese tema. Nuestro Señor, como dice Julián, le tocó enfrentarse a su pasión y muerte solo, acompañado de la Madre María, y San José ya había fallecido cuando Jesús tiene que entregarse a la cruz. Pero pensemos y pongámonos por un minuto en los zapatos de papá, ¿sí? Pensemos como papá, ¿qué haríamos nosotros si vemos que un hijo está enfrente de una situación de muerte? No se hace matar. Exacto. Pensemos que la mujer no tenía la autoridad en ese entonces, el hombre quizás tenía más autoridad y quizás hubiera dañado la obra de salvación, porque Dios quería que su hijo se entregara en la cruz y permitió que se entregara en la cruz, y él tenía claro que iba a ir a la cruz, Jesús tenía claro, pero quizás su papá hubiera sido impedimento. Entonces Dios a bien tuvo de pronto haberse llevado antes a su padre, y es una labor que la mamá no pudo por la posición de ese entonces, claro. No eran tan no tenían tanto poder como hoy tiene la mujer. No ¿sí? tenía tanto peso la voz de una mujer. Exacto. Claro. Pues a propósito de eso, de cómo, digamos, históricamente la figura del hombre culturalmente ha representado esa figura de protección, tanto para su familia, su pareja, como para su tribu, su nación. Queremos compartir con ustedes un video, es un audio donde habla precisamente sobre eso, ¿no? También digamos que hace referencia a un pasaje de la Biblia, pero nos ejemplifica un poquito cómo se vive ese rol del hombre. Entonces escuchémoslo. En Efesios 5, fíjate que empieza con un versículo que es muy polémico, porque empieza diciendo: mujeres, someteos a vuestros maridos. Y ya, eso es todo lo que le dice a la mujer. Y luego empieza con los maridos. Y le dice: maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia, que se entregó por ella. Es decir, a la mujer se le está diciendo que se someta, sí, pero se le está diciendo que se someta a un hombre que esté dispuesto a morir por ella. Y no solo a morir físicamente, a un hombre que esté dispuesto a morir a sí mismo, a sus deseos carnales, a sus impulsos carnales, para honrar a su mujer. Señoras, someterse a un hombre así merece la pena. Claro, no es sométete a cualquiera, sométete a tu marido, y tu marido lo que tiene que hacer es eso. Y luego continúa diciendo: y maridos, tratar a vuestras mujeres como si fuera vuestro propio cuerpo. Cuidadlas, proveedlas, amadlas. El matrimonio bíblico es una cosa hermosa y neurocientíficamente muy precisa. Porque vosotros tenéis la amígdala más desarrollada, la de la base del cráneo. Vosotros gestionáis mucho mejor la tensión, las preocupaciones. También os termináis quemando, pero nosotras nos agobiamos, nos quemamos mucho antes. Y nosotras tenemos el sistema límbico mucho más desarrollado. Cuidamos mejor. Somos mucho más empáticas. Pero para que nosotras podamos cuidar y convertir nuestra casa en un hogar, necesitamos tener un hombre liderando conforme al corazón de Dios. Un hombre que mataría y se dejaría matar por su familia. Que nos ama más que a su propio cuerpo. Que muere a sus deseos cada día y se entrega y nos sirve. Vuestra parte es mucho más difícil que la nuestra. Entonces, ¿qué tal eso? Para muchos pudo haber sonado muy polémico, sobre todo en estos tiempos que corre, y sobre todo con estas nuevas, digamos, esta nueva visión del hombre, de la mujer, de los roles de los géneros, del género. No sé, Jason, cuéntanos tu percepción a propósito de eso. Bueno, ya vamos a concretar ahí como una idea.
esa frase de mujeres sean dóciles a sus maridos y sométanse a ellos es dura, ¿sí? Cuando de pronto uno no mira todo el contexto. Si a uno le presenta eso a una mujer, pues, generamos conflictos, ¿sí? Y por, y por lo general lo podíamos hacer, ¿sí? Yo se lo puedo decir a mi esposa, pero no le leo el resto, ¿sí? Pero también invita a que los hombres ofrezcan también su vida y respeto por la mujer, ¿sí? En conclusión, mire, estamos llamados como familias a representar lo que es la Iglesia Católica, a respetarnos el uno en el otro, cuidar, el hombre está llamado a cuidar la mujer como Cristo cuidó la Iglesia, y la mujer está llamada a cuidar al hombre como Dios quiere que cuiden a su amadísimo Hijo, ¿sí? Estamos llamados a esa amor, labor. Con ternura, con dedicación. Ofrecer lo mejor, porque estamos tratando, estamos llamados a ser ese ejemplo de la Iglesia Católica. Así es, Jason. Entonces, gracias. En resumidas cuentas, los hombres tenemos una gran responsabilidad ahí en esa labor, ¿sí? Lastimosamente, en muchos casos, no quiero decir en todos, porque hay muy buenos hombres como hay muy buenas mujeres, a veces se desfigura a veces esa visión, y vemos casos de hombres o mujeres maltratadoras, hombres o mujeres que sufren dentro de un hogar, y estamos llamados a mirar con otros ojos definitivamente, porque, y en especial hoy que estamos hablando de los hombres, a cambiar ese sentido y esa visión, que podamos mirar y podamos actuar como Dios quiere que actuemos en esta tierra, siendo fructificadores, siendo un ejemplo y una imitación de Él. Perfecto, Jason, muchísimas gracias. Y es que esta forma de ver, digamos, el rol del hombre que nos llegó con los españoles aquí a territorio americano, pues digamos que vino cargada, pues obviamente con todo su simbolismo, con todo lo que significaba. Pero antes de eso, y quiero que David nos hable un poquito de eso, antes de eso, ¿cómo era el rol del hombre en las tribus de nuestros queridos tatarabuelos, los indígenas? Bueno, los indígenas, indudablemente hemos recibido un legado muy importante, y tenemos que preguntarnos, esos antepasados, ¿qué legado o qué influencia tienen en los modelos actuales de familia? Hablemos de las familias indígenas antes de la conquista. En las sociedades indígenas del territorio que hoy es Colombia, la familia estaba fundamentada y la integraba en el territorio y la comunidad, ¿cierto? La crianza de los niños no recaía únicamente en los padres, sino también en los abuelos, los tíos y otros miembros del grupo familiar. Los roles entre mujeres y hombres eran complementarios. Los hombres participaban en actividades como la caza, la pesca, el comercio y la defensa del territorio, mientras que las mujeres desarrollaban labores agrícolas, el cuidado del hogar, el tejido, la transmisión de la cultura. En algunos pueblos, como los Guayú, el linaje era matrilineal y los tíos maternos tenían un papel muy importante en la crianza. La identidad familiar estaba estrictamente vinculada con el respeto por la naturaleza y el equilibrio con el territorio. O sea, el sentido de tribu estaba ahí. O sea, era toda la tribu, toda la comunidad criando a los niños. Y los hombres, pues obviamente haciendo la labor que en ese momento correspondía, ¿no? Caza, pesca, defensa de la tribu. Era así más o menos. Sí, entonces también debemos saber que aquí, por ejemplo, en el municipio de La Mesa estuvo el pueblo Panche. Ellos también tienen una forma de organizarse. Y en la sabana de Bogotá estaban los muiscas, ¿sí? Y allí cada uno tenían una forma de estructura familiar que también estaba muy ligada a la naturaleza. Ellos tenían una relación muy estrecha con los elementos, con el agua. Por ejemplo, la luna era la diosa Chía, Sue el sol, Sie el agua. Entonces esa relación también estaba muy unida a los elementos y cómo ellos tenían una familia en sus rituales y en su cultura muy unida.
pero digo yo, con la llegada de los españoles, La llegada de los españoles. todo cambió, ¿sí o no? No sé, Checho, cuéntanos un poquito qué pasó ahí. ¿Qué pasa después de que comienzan a llegar? ¿Llegaron acá a con un qué? nuevo Como dice la continente? canción, ¿con qué? ¿Con lepra, ratas y qué? Y enfermedades. Bueno, la familia en la época de la conquista y de la colonia, pues obviamente con la llegada de los españoles se introdujo un modelo familiar muy europeo, basado estrictamente en la religión católica, como lo explicaba ahorita nuestro compañero Jason. Es una estructura patriarcal donde el hombre pasó a ser considerado el jefe del hogar y la principal autoridad familiar, mientras que la mujer se encargaba del cuidado de los hijos y de las labores domésticas. El matrimonio religioso se convirtió en el centro de la organización familiar y la iglesia regulaba gran parte de la vida cotidiana. En este periodo también surgieron jerarquías sociales vinculadas al sistema de castas, lo que influía en la posición social de las familias, y la figura masculina se asociaba con autoridad, con honor y responsabilidad económica. Y lo más berraco es que eso llegó con los españoles. Sí. Y se mantuvo prácticamente hasta el siglo pasado. Esa misma posición, ¿no? Ese mismo modelo de familia, ese modelo patriarcal, que obviamente arrastró consigo todo lo que podríamos pensar como negativo de la figura masculina, ¿sí? Aunque ahí también hay algo que acotar, y es que, digamos, en esta época de la conquista y de la colonia, y digamos de toda esta influencia europea que viene, es que el hombre como tal viene siendo la representación pública de la familia. Exacto. Entonces la familia era representada por el hombre, que era el que iba y pues se ponía, digamos, como públicamente con el resto de la sociedad. Y por eso digamos que durante mucho tiempo fue el único con derecho a votar, el Exacto. único con derecho a tener propiedades, el único, o sea, era un tema bastante complejo. Y lo que decíamos ahorita, ¿no? O sea, ese tipo de forma de vivir la vida familiar y la vida en sociedad, pues trajo consigo, como les decía, todo lo negativo que puede traer, ¿no? Como el machismo. Y precisamente para hablar un poquito de eso, tenemos aquí a una invitada también muy especial, Alejandra Monroy. Ella es psicóloga, ¿cierto? ¿Tú eres psicóloga? Sí. Psicóloga. Y pues haces parte también, digamos, del Consejo Consultivo de la Mujer. Estás vinculada también con una organización llamada Alianza Púrpura, que trabaja por los derechos de las mujeres. Y queríamos también conocer esa óptica de las mujeres, cómo, pues obviamente, cómo se ha vivido ese machismo a lo largo de tantas décadas, ¿no? Arrastrado desde esa época. Bueno, pues inicialmente buenas noches para todos nuestros oyentes, y pues partiendo de la historia, ¿no? Un poco lo que mencionaba David frente al tema de los indígenas y de todo este tema que nos remota a muchos años, ¿cierto? Uh-huh. Y es que tenemos que hablar del origen del machismo, uh-huh. ¿sí? Y aquí hay que entender que ese pasado tenemos que verlo desde este presente, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde viene el machismo? ¿Ustedes creen de dónde vendrá? O sea, ese machismo es... Yo lo único que sé es que las primeras víctimas del machismo somos los hombres. Pensaría yo que eso casi es prehistórico, que va casi incrustado en la formación del cerebro, es como una información genética, no sé si eso vendría arraigado desde allá. Pero habría que definir primero qué sería machismo, ¿no? Bueno, pues mire que surgen bastantes dudas alrededor de ese tema, y a veces como que lo metemos un poco sobre la genética, ¿sí? Un poco lo que tú estás mencionando, pero resulta que va más allá de la genética, de lo que todo el mundo cree, que es que el hombre es agresivo por naturaleza. Exacto. Y es que ese machismo ya está impregnado entonces en el hombre, ¿sí? Entonces, primero, ¿de dónde viene ese machismo? ¿Será que es natural? Pura selección natural. Ahí hablamos un poco de Darwin, un poco sobre ello, ¿cierto? ¿Es inevitable? Sí. Bueno, la respuesta es no. La respuesta es no. El machismo es cultural. Uh-huh. O sea, nada que hacer. El machismo es netamente cultural y es construido. Pero así mismo como es construido, como cuando nosotros construimos una casa, ¿se puede transformar o no se puede transformar? Claro. Entonces, digamos que vamos a partir de ese momento, ¿listo? Entonces resulta que hace miles de años, en las primeras sociedades humanas, la supervivencia dependía de la fuerza física, ¿sí? Los grupos humanos que necesitaban cazar,
Sí. defenderse de depredadores y de otros grupos. En ese contexto, el que era más fuerte tenía más posibilidades de sobrevivir. Y como los hombres, como los hombres en promedio tenían mayor masa muscular, en aquel entonces empezaron a ocupar los roles de proveedores y guerreros. Entonces, exacto, sí, un poco, o sea, va mucho más allá, o sea, los primeros hombres, nuestras primeras poblaciones, ¿cierto? Pero eso no era machismo en ese momento, o sea, hay que dejarlo claro. Exacto, era pura supervivencia, ¿listo? Entonces, era una adaptación de lo que tú mencionas. Y el problema viene después, cuando esa diferencia de roles se convierte en una jerarquía. Entonces, ahí empieza todo, o sea, ahí inicia todo. De poderes. Exacto. Cuando hay la dominación ya se podría llamar machismo, ¿no? Sí, pero recordemos que esa palabra de machismo no existía antes, en nuestras primeras civilizaciones. Entonces, eso viene mucho después. Cuando se dice, no solo eres diferente, eres superior. Entonces, no solo cazan, sino que ya empiezan a mandar. No solo protegen, sino que controlan. Entonces, ahí las grandes civilizaciones, vamos a remontarnos a Mesopotamia, a Egipto, Roma, Grecia, construyeron sistemas legales y religiosos que codificaron esa jerarquía. La mujer quedó bajo la tutela del hombre y el hombre quedó bajo la presión de ser poderoso, de no mostrar debilidad y de dominar. Entonces, ¿qué le suena a esa parte de la historia? Interesante. Pues, o sea, empieza a tener sentido y ahora, digamos ahora cuando empecemos a hablar de algo que llamado nuevas masculinidades, pues vamos a empezar un poquito como a hilar un poquito las cosas. Pero cuando yo les decía, oye, que la primera víctima, siento yo, del machismo es el hombre, ¿sí? Pues porque obviamente desde pequeñito se nos enseña muchas cosas. Quiero dejarles una canción que es como los mandatos de la masculinidad, ¿sí? Eso que nos enseñaron, nos clavaron durante generaciones, ¿no? Entonces, párenle bolas. Aprendimos a ser hombres desde la pequeña infancia. Ser macho es la enseñanza, sin sentimiento que estorbe. Evitar feminidades, restringir las emociones, homofobia que desborde y construyan un buen hombre. Y así te queda la cara, la masculina apariencia que te roba la conciencia de darte cuenta que amas. Aprendimos a ser fuertes desde la más tierna infancia, sin saber cuál es la gracia de correr con esa suerte. Colaboro en las tareas, pero nunca amo de casa. Igualdad siempre que sea de la boca para afuera. Y así esta idea rara se te instala y siempre gana. No te dejas sentir nada y en el prejuicio te matan. Hombre macho fuerte, mandatos que aprendimos. Bueno, acabamos de escuchar un mandato recontramachista que nos comparte aquí la agrupación La Buena Moza, que nació en el año 2000 en Mendoza, Argentina, ¿vale?
Entonces digamos que ya nos vamos haciendo como una ideita culturalmente de todo lo que hemos venido aprendiendo sobre la masculinidad, por decirlo así. Ahora sí, queremos escuchar a las personas que nos enviaron unos audios también hablando sobre eso, sobre qué es el Día del Hombre, qué es la masculinidad, qué es la nueva masculinidad. Incluso hay un invitado ahí de Argentina. Buenas tardes. Para mí, nueva masculinidad puede significar un hombre que o sea, nació hombre, pero piensa que puede llegar a pensar que es otra cosa. No sé, que puede sentirse femenino. Para mí eso es nuevas masculinidades. Hola, buenos días. Frente a la celebración del Día del Hombre, considero que, si bien es cierto, es un día considerado como comercial para incentivar, pues, digamos que el comercio y la economía en el país como tal. También, pues, es, digamos que, de manera equitativa celebrar igualmente el Día del Hombre, así como de manera religiosa celebrar el Día de San José. Hoy en día, pues digamos que la celebración es, digamos que por algunos pasa un poco desapercibida, pero en la mayoría de las familias se celebra. Igualmente en las empresas, en el ambiente laboral también se hace ese reconocimiento a los hombres por pues un día en el año específico, y pues esto promueve también la equidad de género frente a igualmente el reconocimiento que se hace a la mujer. Y igualmente frente al tema de la nueva masculinidad o el concepto de nueva masculinidad, digamos que la sociedad hoy en día lo que está buscando es, digamos que está buscando la deconstrucción del concepto de machismo. Esto es, pues, que se promueva la corresponsabilidad en el hogar o en las parejas frente a la responsabilidad que tienen tanto el hombre como la mujer, o igualmente las responsabilidades que conlleva tener, pues, digamos que una familia y pues mantener un hogar. Ayuda, digamos que a que las dos partes, tanto el hombre o la mujer, tengan una división equitativa de las responsabilidades que conllevan, pues, construir una familia, y pues esto permite una equidad digamos que en cuanto a los géneros y a las responsabilidades en el hogar. Entonces ya la responsabilidad es compartida, tanto en tema de conseguir el sustento de cada día, como en las tareas que tiene el hogar como tal, la limpieza, el cuidado de los hijos, el cocinar. Digamos que todas estas responsabilidades ya son divididas por partes iguales, lo que lleva, pues, a que se pueda desarrollar una familia más equitativa y que se cumpla por las dos partes todas las responsabilidades que tiene la familia. Buenas tardes, Julián. Pues entiendo por masculinidad todo lo que es de el sexo masculino, todo lo que tenga que ver con el hombre, que tenga que ver con su trabajo, con su esfuerzo que se debe respetar, ¿no? Con sus valores que debe tener. Y pues el Día del Hombre, pues sí me lo celebran en la casa. Gracias a Dios, pues
vivo con 3 mujeres y son muy especial conmigo. Bueno, yo te quiero contar cómo veo el tema del Día del Hombre y bueno, no había escuchado esto de nueva masculinidad, pero bueno, en principio lo que es el Día del Hombre me parece que no, ni sabía que existía, creo, pensé que era una joda. Y después, ¿qué te puedo decir? De nueva masculinidad, bueno, por ahí lo que puedo ver es cómo los hombres hoy por hoy estamos tomando un rol diferente en la vida familiar, dentro de la casa y con los hijos, cómo estamos más por ahí acompañándolos más, ¿no? Estando más en familia, valorando más eso, que antes por ahí era más una tarea que caía en la madre, ahora ya es bastante normal para nosotros los papás estar ahí codo a codo. Y bueno, que me parece bárbaro, ¿no? Me parece que es muy bueno para todos, para los padres, para los hijos, está muy bueno. Y bueno, la verdad que no sé qué mucho más te puedo decir, pero bueno, creo que viene por ahí. ¿Qué tal esas reflexiones y esas palabras y lo que entiende la comunidad, lo que entienden las personas sobre el Día del Hombre, ¿no? Sobre la nueva masculinidad? ¿Sí están un poquito alineados o no con la realidad? ¿Tú qué crees, Alejandra? Bueno, pues tocaron varios conceptos interesantes que van de lo que creemos que son las nuevas masculinidades o la masculinidad positiva, que es lo que se está convergiendo en este momento, pero va más allá. Entonces ahí vamos a entrar en el concepto, no sé si, igual, el concepto como tal, pues es diverso, ¿no? Dinámico. Eso es propiedad de cada individuo, como lo quiera también interiorizar. Entonces, tenemos un gran concepto. Escuché al oyente de Argentina, y, oye, queda uno como un poco como, wow. Mire, pensamos que en Colombia estábamos como un poco como atrasados en ese tema y definitivamente no. No, es un Entonces, tema bien interesante. Y nuestra primera oyente también tocó un tema como, las nuevas masculinidades, ¿será que se van a como afeminar? Es como lo que yo interioricé. Entonces también hay varios conceptos allí de las nuevas masculinidades. Se entiende que de pronto cuando hablamos de nueva masculinidad tiene que ver con un tema como tal de identidad de género, ¿no? De tendencia sexual, una vaina así. Entonces eso es genial que pase porque nos damos cuenta que aún hay mucha desinformación, ¿sí? Entonces, al haber desinformación, ¿qué pasa? Pues hay mucho tabú, hay mucho desconocimiento y por ende va a haber mucha agresión contra esos temas, ¿sí? Si hay algo que tenemos los seres humanos es que atacamos lo que nos da miedo. Entonces, de entrada, sí, y porque no lo conocemos, exacto. ¿Vale? Entonces, bueno, para digamos, terminar de abordar un poquito el tema del machismo, la pregunta sería, ¿cómo puede uno entonces, digamos, identificar a un machista? Porque uno no, digamos, yo no me considero machista, pero... ¿Y qué tal si sí? De pronto, ¿será que hay preguntas? ¿Tú qué crees? ¿Hay tips como para identificar a un machista o es complicado? Es que es eso, bueno, aquí me cogieron todos. Resulta que no, más que un checklist que debiéramos tener las mujeres o los hombres en cualquier contexto, es más conocer nuestra historia. Si nosotros conocemos nuestra historia, ya saben que sigue, ¿no? Entonces no vamos a repetirla, ¿cierto? Entonces, miren que esa palabra, las nuevas masculinidades, genera una reacción de desconfianza inmediatamente. Eso pues no lo digo yo, no lo creemos nosotros aquí que estamos pues, conversando del tema, sino que estudios recientes han mostrado este tema sobre enfoque de género, ¿sí? Entonces hay como que esa palabra me genera esa desconfianza, pues desde la masculinidad, piensa que vamos a pedirles a los hombres que sean menos hombres, ¿sí? O que esto es un ataque a la identidad masculina, que es lo que tú mencionabas, pero pues nada de eso, ¿listo? Entonces, ¿qué significa? Significa que durante siglos los hombres se les entregó un modelo muy recortado de lo que podían ser. Un modelo que decía, sé fuerte, no llores, párese, que no pasó nada, usted provee, usted domina, usted controla. Un modelo que dejaba por fuera lo más importante y ahí es donde te voy a dar respuesta.
a cómo identifico yo eso. Pues lo más importante, un modelo que dejó por fuera las emociones. O sea, ahí parte absolutamente todo. Cuando nosotros vemos un árbol, imaginémonos un árbol y esa raíz ahí como muy adentrada en la tierra, parte de ahí, de las emociones que no se le permitieron nunca. Y ojo a eso, históricamente, a los hombres, pues poder interiorizar y exteriorizarlas, ¿cierto? Entonces, emociones como la ternura, por ejemplo. Prohibido. Sí, prohibido. La vulnerabilidad. Caca nene. Sí. Y lo que mencionaban los oyentes, el cuidado, ¿sí? O sea, eso usted está hombre, provea, domina, vaya y trabaje, compre del dinero. Y aguante. Sí. Aguante, porque en cuanto a lo emocional era aguante. Bueno, y aguante. ¿Y cuál era esa emoción entonces que sí se nos permitía expresar? La ira. Muy bien. Punto para... Muy bien. Pero yo tengo una pregunta. Yo dije que no iba a hacer debate, pero... mentiras. Tú mencionas algo muy importante y es que, digamos, se ha negado un poco en la parte de la masculinidad todo el tema de las emociones, ¿cierto? Y esto, digamos, es que ha sido relacionado a que las emociones o lo emocional está muy ligado a la parte femenina y lo racional está muy ligado a la parte masculina. Mi pregunta va más, digamos, hacia, de pronto Jason, si me puede de pronto colaborar aquí con esto, es cómo lo ve la iglesia esta parte de si el hombre puede tener esta parte femenina también y la mujer también esa parte masculina, viéndolo más como lo emocional y lo racional. No sé si me hago. ¿Cómo lo ves? Interesante, bueno, pues ya hoy... Mire, Julián, realmente cuando Julián me hizo la misma pregunta antes de venir al programa y me hablaban de la nueva masculinidad, uno también tiene erróneamente en la cabeza ese tema metido de que se imaginó de pronto el género humano ya desviado de lo que es realmente, ¿sí? Pero creería yo que nuestro Señor Jesucristo enseñó algo de que Él es amor y quiere que todos nos fundamentemos en el amor, ¿sí? ¿Y qué no encierra el amor? Pues casi nada, todo lo encierra y podemos decir que el amor puede ser el autocuidado, el amor puede ser tratar bien a mis seres queridos, a mi esposa, a mis hijos, al prójimo y no quiere decir que por el hecho de que yo estoy teniendo algo de misericordia, algo de amor, de lo que estamos llamados a dar como católicos, como creyentes en Cristo, entonces estoy dejando de ser hombre. Para nada, tenemos que bajarnos un poco de esa mentalidad de que debo de seguir siendo rudo y tengo que tomar el papel de que definitivamente los grandes cambios en el mundo se logran por pequeños actos y estamos llamados a hacer esos pequeños actos de bondad y de generosidad. Nada se me quita dándole un abrazo a mi hijo y eso transformará el mundo porque... mi hijo quedará marcado con ese abrazo y eso generará un cambio emocional que nos hablaban ahorita acá, que realmente a mí me hizo falta, ¿sí? Y que generó conflictos emocionales y con los cuales hice daños y que quizás hoy trato de resarcir. Entonces, pienso que la iglesia lo ve. Sí. Hay algo, perdón que te interrumpa, dale. Hay algo muy importante que resaltas y es que dices Dios es amor. Y estoy completamente de acuerdo con eso. Siento que el amor es fundamental para todo este tema de uno y el otro, del yo y el otro. O sea, no hay que generar una separación, sino por el contrario, es que somos parte de lo mismo. Y discúlpeme, yo también quiero decir algo, mire, antes de terminar. El hecho de que yo sea amor no me quita la autoridad como hombre para poder enseñar y guiar a mis hijos. Claro. Y no quiere decir con eso de que lo voy a enseñar con violencia, sino que puedo enseñar desde el amor porque estamos llamados a ser autoridad dentro de nuestro hogar, ¿sí? Estando a la par de mi esposa, pero seguimos siendo, por ejemplo, en el caso de los padres, de padres de familia, tenemos que buscar siempre la autoridad. El hecho de que yo me le pongo a la altura de mi hijo, le doy un abrazo, lo entiendo, hablo con él, no quiere decir que entonces me vuelva... Yo le hablaba eso a mi esposa y perdón, Julián, que le estoy quitando mucho tiempo. Era, déjeme ser autoridad un poco con mis hijos y usted encárguese un poco de darles esa ternura y ese cariño que la mujer por naturaleza ofrece
Y Los permítame ofrecerle también mi cariño, ¿sí? Pero enseñándole algo de disciplina, sin ser violento, sin llegar a lastimar, pero déjeme enseñarle mi autoridad, y es algo que hemos podido como ejercer. No, veo que por acá no estamos de acuerdo, porque pues, todos estamos llamados, pero pues... No, eso se está construyendo, eso lo estamos construyendo. Y hay algo, digamos, Jason, yo te admiro a ti, hermano, porque tú a nivel de liderazgo, tú siempre nos has dicho ahí en el grupo de familias, que todos estamos chonetos, estamos llenos de heridas. Y aún así con esas heridas estamos intentando sanar. O sea, las personas que están aquí paradas frente a ese micrófono estamos llenos de heridas. Y estamos llenos de defectos. O sea, no es que seamos autoridad aquí, moral, nada. Yo también soy víctima, he dicho, y lo he dicho varias veces, y en varios eventos con Alianza Púrpura lo he dicho, yo soy víctima del machismo. Sí, soy una víctima del machismo y he tenido que aprender a sanar esa parte machista que me inculcaron, ¿sí? Porque mi abuelo, mi tatarabuelo, no sé qué, y yo le he dicho acá abiertamente, o sea, yo no soy un santo. Yo he tenido episodios de ira, ¿sí? Pero yo siento que la ira como tal no es que esté mal, o sea, es que también ahí estamos pero es que porque nunca nos enseñaron a gestionar emociones. Dejarla, porque es supremamente necesaria. Claro. Y nunca nos enseñaron. Entonces, eso también, digamos, hace parte de eso. O sea, ¿a qué voy con esto? La invitación a hombres que nos escuchan, no sientan miedo de sentirse vulnerables, no sientan miedo de pedir perdón, no sientan miedo de agachar la cabeza si la embarraron, porque de eso se trata. De reconocer errores, de reconocer que no somos perfectos, que no nacimos siendo perfectos y que estamos en un proceso de cambio, de transformación, de mejora continua. Entonces, a eso yo voy con mi comentario de que acá todos estamos chonetos. Yo quiero hacer también una acotación a lo que está diciendo Julián, y es que, por ejemplo, es más una invitación a los grupos de amigos, que son todos hombres. Cuando pase esto, digamos que sí, que uno de sus amigos se sienta vulnerable o quiera ser vulnerable con ellos, no lo juzguen, ¿sí? No lo ataquen, no le hagan bullying. Más bien, si se está abriendo con ustedes es porque les tiene la confianza de poder hacer esto. Y esto pasa mucho en los grupos de amigos. Y en los jóvenes, uno ve, por ejemplo, el tema de los colegios, los jardines, ¿sí? Inclusive de cualquier grado, primero hasta el niño cuidado manifiesta una sensación y ya hay una sociedad machista que de pronto está atacando. Y eso nos está costando vidas. Eso nos cuesta vidas, porque yo la vez pasada en un evento de la conmemoración del Día de la Mujer, de la no violencia contra la mujer, se hizo una charla y yo les decía ya a las chicas, les decía, bueno, porque había salido recientemente lo de Shakira, ¿no? De que las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Yo les dije, los hombres no lloran, los hombres se suicidan. Y literal. O sea, si nos vamos a las estadísticas, sí. No sé si Alejandra nos quiere hablar un poquito de eso. Sí, porque es que además es el componente más importante. Porque es que, bueno, yo soy una fan de los datos. O sea, de entrada de una, yo soy fan de los datos. Con los datos podemos hacer realmente buenas intervenciones, ¿sí? Si nosotros no construimos desde la parte nacional, tenemos datos, departamental tenemos datos, local, pocos datos, ¿cierto? Entonces, verdaderamente toda intervención que queramos hacer de las diferentes disciplinas o profesiones va a ser muy, muy ambigua, ¿sí? Entonces, pensemos en algo en las cifras de Colombia que necesitamos entender, y para entrar un poquito en lo que tú estabas mencionando, mire, vamos a imaginarnos 45.000 habitantes aproximadamente tenemos en la mesa Cundinamarca, ¿sí? Más o menos, sí, aproximadamente, ¿listo? Entonces, pensémonos de 45.000 habitantes aproximadamente, un indicador que nos da la fuente del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, del INPEC, y ahorita vamos a hablar un poco sobre la parte carcelaria, que es bien interesante, del Ministerio de Salud de Colombia, datos aproximados de los últimos 4 años, nos dicen que homicidios, víctimas hombres, ocupan un 90%. Imaginémonos esta población, 90% homicidios, víctimas son hombres, mujeres 10%. Ahora vámonos a los homicidios de agresores, un 95% al lado del 5% de mujeres.
Ahora pensemos en la población carcelaria. ¿Quiénes están más? Y sobre todo en sobrepoblación las cárceles hoy en día en Colombia, con un aproximado del 93%, al lado de mujeres del 7%. Y ahora a esa parte tan importante que son los suicidios consumados. Suicidios consumados, el 75%. Eso es algo gigante, ¿sí? Entonces, mayor prevalencia en los hombres. Y aquí entramos a ver, mayor prevalencia en consumo de sustancias psicoactivas, por ejemplo, mayor prevalencia agresores de violencia intrafamiliar. No podemos tapar el sol con un dedo, ¿sí? Pero también vemos que las víctimas de violencia intrafamiliar, hombres, es algo muy pequeño, pero sí existe. Y a eso también hay que pararle bolas. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender de esa historia, de esa parte emocional que no se les permitió pues, expresarla, ¿cierto? Entonces, cuando encontramos esas cifras en Colombia y que nos lo arrojan estas fuentes que son tan importantes, ahí es cuando decimos, hey, definitivamente tenemos que hablar de las nuevas masculinidades. Y las nuevas masculinidades no solo se hablan, pues, con las mujeres, no solamente se hablan con los hombres, se hablan desde las primeras instituciones, por ejemplo, la familia, nuestro segundo hogar, ¿cuál es? Las instituciones educativas o el colegio, ¿cierto? Y es un llamado a la corresponsabilidad, porque no es solo la familia y el colegio, estamos todos, el Estado, el hospital, las instituciones de atención de primera línea, cuando hay violencia, por ejemplo, comisarías de familia, inspecciones de policía, la sociedad como tal. Entonces, eso es un tema de corresponsabilidad gigante. Entonces, bien interesante el tema de las cifras en Colombia y pues nos faltan las cifras en la mesa, aunque hay un estudio muy, muy juicioso de las veedoras que hicieron aquí de violencia intrafamiliar, con algo muy interesante que sacaron ellas y que de verdad, un trabajo muy juicioso, una investigación muy juiciosa con varias instituciones de aquí, de la fiscalía, del hospital, de la comisaría, lo que pudieron recoger, ¿cierto? Y es que una de las violencias más grandes que se viven en el municipio es violencia sexual. Entonces, ojo, ¿y quiénes son los agresores? Hombres, ¿sí? Claro, hay que tener cuidado porque es que yo no puedo generalizar, pero esto que nos están mostrando, estas cifras, es una alarma. Y pues ya estamos hablando, al menos en Colombia, a diferencia de Argentina, ¿cierto?, de estos temas que nos incumben a todos. Y hablabas tú ahorita, digamos, del tema de las agresiones, ¿no? Y de que las agresiones digamos, de mujeres a hombres, digamos, esa violencia, digamos, es mínima porque no sabemos exactamente si ese es el dato real, porque eso está más oculto. Está oculto. Sí. Y acá mi querido Jason, desde hace rato quería hablar de esa parte, como incluso también obviamente la ley a veces la agarra contra el hombre. Sí. Per se. ¿Cómo de por sí le da mucha validez a la sola palabra de la mujer. Como si ella dice que así es su palabra contra la del otro. Le vale Alejandra, una pregunta. Tú que tienes experiencia en la función pública, en las políticas públicas, ¿cómo se maneja ese tema de nuevas masculinidades desde las instituciones? ¿Sí? Porque qué programas, proyectos y cómo el Estado se acerca a generar esos espacios donde el hombre pueda tener herramientas, orientación y pueda tener esa capacidad de autodescubrimiento para poder cambiar ese modelo que ha heredado histórico y de cultura y de familia. Yo complemento un momentico. ¿Qué herramientas les puedes dar, digamos, como a los hombres para esa gestión de las emociones? Uy, eso fueron como 10.000 preguntas en una. Bueno. Es la primera vez que contamos con una psicóloga. Hay que aprovechar. De reservamos 4 gatos aquí. No. No, sabemos de tu experiencia y es muy importante para nosotros y para los oyentes que nos están escuchando en este momento. Súper, porque mira que ahí, cuando yo hablo de la corresponsabilidad, entra todo el tema de las capacitaciones que deberían tener todas las instituciones. Vamos a partir de eso, ¿cierto? Entonces las capacitaciones deben tener un enfoque de género, ¿cierto? Y cuando yo hablo de enfoque de género, ojo, porque eso también en un estudio arrojó que creemos que el enfoque de género va ligado solo a las mujeres. Y no, el enfoque de género recae en todos los tipos de poblaciones, ¿cierto? Y en ese sentido, resulta que, aquí contestando un poco, como yo, y lo que hablaba Julián. Jason. Venga, cuando yo voy de pronto y denuncio esta situación, no, es que tiene mayor favoritismo o le creen absolutamente todo pues a las mujeres, pues yo soy muy neutral. Ahí sí
nada que hacer, soy demasiado neutral y parte todo de la capacitación de enfoque de género que tengan las instituciones. Si no hay capacitación, difícilmente. Entonces yo sí puedo decir y puedo alzar la mano. Por la Comisaría de Familia, trabajé en la Comisaría de Familia 4 años, de aquí del municipio de La Mesa, donde constantemente había capacitación de enfoque de género. Pues en cabeza de la comisaria de familia, la doctora Daniela, y de su equipo psicosocial había una capacitación constante, que pues también recae también desde el mismo organismo, ¿no? Que es la administración municipal y que se generen esos espacios. Pero entonces ahí entra, y es, si el hombre... Ojo, porque las cifras nos dicen, uy, es que son los mayores agresores, pero pues también está al otro lado que decía Julián, no, pero pues, ¿será que sí se permiten ir hasta la comisaría de familia o a la inspección de policía, hacer una llamada? Difícil. Pues no, porque recaemos en la misma historia de que, pues, ¿yo qué voy a hacer eso, cierto? Sé qué vergüenza, se me burlan, no me van a creer, le van a dar favoritismo a ella, todo le van a decir que sí, porque como ahora todas las mujeres le creen, ¿cierto? Porque ese es, pues, el concepto, la palabra que mencionan, ¿no? Conozco casos reales. Sí, yo también los conozco. Créeme que los conocí en su momento en la comisaría y ya después en atenciones de psicoterapia, porque toda persona que ingresa como víctima y como agresor tiene que ser remitida a una atención de psicoterapia individual. Todos, porque es que esto no puede recaer solo en la víctima. Y eso es una pelea que me he dado yo también muy fuerte, ¿cierto? Y es que la víctima queda destrozada, sea mujer o hombre, entonces le dicen vaya al psicólogo y todavía tenemos de tabú el tema del psicólogo. Y yo no voy a ir al psicólogo porque pues, yo no estoy loca o loco, ¿cierto? Pero entonces la víctima vaya a hacer todo su proceso y el agresor, entre sus preconcepciones, o sea, sus pensamientos ahí ligados y reforzados por el machismo, ¿yo qué voy a ir? O sea, ya a mí, yo ya mejor ni le hablo ni nada, pero no voy a ir. Pero de base o de fondo, sí hay un tema emocional. La gestión de la ira, la gestión... Es que ahí entramos nuevamente, pues es que las emociones pues se tienen que vivir, ¿no? Total. ¿Sí? Pues yo soy psicóloga y a mí me da ira, me da enojo, me da miedo, me da tristeza, porque pues somos seres humanos, a menos de que estemos hablando aquí con, no sé, una piedrita y uno dice, ¿cómo así? Con ChatGPT. Ajá. O con ChatGPT. Ah, bueno, listo, perfecto, también, ¿cierto? Y inclusive el ChatGPT te puede decir algo sobre las emociones, pero no que las siente como propias. Pero entonces, herramientas hay bastantes, y entre esas herramientas, pues más que las herramientas para dárselas pues a las nuevas masculinidades o a los hombres que están comprometidos y que están escuchando en este momento, o usted que lo está escuchando y está diciendo, ya, yo tengo un familiar, yo tengo un amigo, yo tengo un hermano y le voy a comentar esto, es nuevamente reconocer que es una corresponsabilidad. Entonces, ahí yo les pregunto, ¿ustedes qué creen que serían la estrategia para trabajar todo ese tema de las nuevas masculinidades hasta el momento de lo que hemos hablado? Pues empezando, dale, Jason. Bueno, es que a mí me dejaron, me pusieron un tema. Todo está picado. Y mire, no, le agradezco que de pronto se haya atravesado esa pregunta y que ella haya respondido, porque me deja claro que de cierta manera somos víctimas de una cosa. Somos víctimas de un temor a manifestar algo que está pasando realmente, y somos víctimas a veces de una sociedad de que nos critica. El tema del maltrato de las mujeres hacia los hombres, nosotros participamos de retiros de parejas y muchos hombres llegan a los retiros y dicen todo está bien. Yo vine porque mi esposa me invitó y vine a pasar un fin de semana chévere, o vengo porque queremos solucionar cosas, pero no van más allá, no quieren profundizar. Usted le pregunta a la mujer por qué fue a un retiro y la mujer se da y se abre un poco más. Entonces, esas herramientas que habla, a mí me parece interesante que se empezara a trabajar en los colegios, se empezara a trabajar en las instituciones donde se dé la oportunidad de que exprese realmente qué estoy sintiendo. Yo le decía a mi hijo, maneje sus emociones, pero de pronto no sabía qué era ese maneje sus emociones. Hoy en día ya de pronto al salir de este programa y haber escuchado también todo esto, me da una herramienta para decirle, venga, maneje sus emociones, pero lo voy a escuchar, porque a veces no es solo decirle, sino abre el espacio. Es como decirle, pilote el avión. Sí, hágale, bueno. Pero mire, ¿a qué voy yo? Lastimosamente, hoy en día vemos que hay muchos casos donde, y son casos reales, como lo decía Julián, donde las mujeres de pronto han manifestado, me tocó, me miró, me hizo, y soy testigo de casos, y casos reales, tenemos uno muy cerca, donde era mentira, donde la víctima manifestó,
de que lo hizo por venganza. Y la persona sí tuvo que durar 18 meses en la cárcel y todavía tiene un proceso abierto, ¿sí? Y después de que la víctima manifestó y dio su testimonio, la ley dice que no le vale el testimonio y eso le duele. Y el llamado aquí es a los hombres, antes de criticar de pronto a la sociedad, de criticar de pronto las leyes y criticar a las mujeres, es un caso de solidaridad con los hombres y decirle, venga hermano, aprenda a manejar sus emociones, porque el hecho de no saber controlarse nos ha hecho o nos ha encajonado en un concepto que hablamos hace un rato, que era de la ira y la violencia, ¿sí? Entonces, de cierta manera nos dejamos señalar por una sociedad y hoy las mujeres son las únicas víctimas, o eso es un estándar muy alto, ¿sí? Aunque también hay situaciones, porque a mí me contaban acá, y me contaba algún abogado que me decía, sí, acá hay mujeres que se han ido a la cárcel porque hombres han tenido la fuerza de ir a denunciar. La valentía. Pero entonces, mire, el llamado es, uno, a manejar emociones, y dos, a dejarnos o a mostrar realmente lo que estamos sufriendo. Si estamos viviendo alguna situación de violencia, no tenemos que llegar hasta el extremo de callar y callar y callar y luego estallar, porque estaríamos incurriendo en algo en lo que estamos luchando hoy, que es precisamente tratar de cambiar esos conceptos en los seres humanos, sino tome decisiones ya. Si usted está ahí en la línea, y quiero decirle, mire, tome decisiones ya. No espere que sea muy tarde para tomar una mala decisión. El hecho de hablar y reconocer que usted está sufriendo algo no le quita lo hombre, ¿sí? No le quita. Por otro lado, si usted está tomando malas decisiones y está haciendo sufrir a alguien, el hecho de bajar la cabeza y decir, venga, perdóneme, tampoco le va a quitar la hombría. Bueno, aquí tenemos un tema. Se nos está alargando un poquito el réplica. Es que ese tema es interesante, Sí, porque sí. ahí es cuando ingresamos a cómo se construye entonces esa masculinidad, ¿sí? La nueva masculinidad, pues, más que la nueva, es la masculinidad. ¿Cuándo empieza? Y gracias, porque ahí nos deja claro qué tenemos que hacer. La respuesta es bien sorprendente. Empieza desde antes de nacer. ¿Cómo Ok. sería eso? Cuéntenos si hay. Ok. Sí, yo qué gringo. Antes de nacer, cuando los padres ya están preparando un cuarto azul, cuando ya compran carritos, no muñecas, cuando ya dicen ese va a ser el fuerte de la familia. Entonces, mire que antes de la concepción ya estamos generando, exacto, lo que nosotros llamamos el condicionamiento. ¿Sí? Ya estamos condicionando, o sea, ese va a ser mi muchacho, esa niña va a ser la princesa de la casa y va a jugar con la camiseta de River Plate. Vamos por ahí. Entonces, la respuesta es bien compleja. Bien compleja. Súper O sea, todo parte también de los arquetipos, ¿no? Que se vayan gestando ahí, tanto en lo femenino como en lo masculino. Sí. Entonces, retómese en un tiempo, los niños podían jugar a la cocinita. Yo jugaba Bien, con mis hermanas. chévere, interesante. Yo jugaba al campo. Pero en otros contextos, ¿qué pasaba? ¿Ese juego es para quién? ¿Para niñas? ¿Sí? Y si, por ejemplo, no sé, recordé un caso de un chico que le dio curiosidad, siempre veía a su mamá maquillándose, pues se maquillaba, pues la veía maquillándose. Sí, total. ¿Sí? Entonces usted es un... Exacto. Desviado, fue el que tú mencionaste, ¿sí? Desviado. ¿Sí? O afeminado. Entonces, ahí empieza absolutamente Sodomita, todo. aquí Y hay frases que hemos normalizado tanto que ya no las escuchamos. Y recordemos la diferencia de oír y escuchar, ¿cierto? Pero estas frases hacen bastante daño. Por ejemplo, los hombres no lloran. Entonces, ¿qué le enseñamos al niño? Y acordémonos que esto va antes de nacer y empecemos desde nuestras casas con los chiquitines, ¿cierto? Las emociones entonces son vergonzosas, mejor suprimirlas, ¿cierto? Frase dañina, no seas afeminado. Entonces, la sensibilidad es inferior, hay que ocultarla. Aguántese que usted es un hombre. Como un varoncito. Eso. Entonces, ¿qué te está enseñando? El dolor no se expresa, se aguanta solo. Sí, total. Frase, usted tiene que proteger a las mujeres, usted tiene que proteger a su hermanita, ¿no? Entonces, ¿la mujer quién es? La mujer es débil y el hombre manda, ¿sí? Otra frase, usted se dejó pegar de ese niño, usted es más fuerte, usted sí, ¿qué pasó ahí?
Entonces, ¿qué le estamos enseñando al niño? La violencia es la respuesta al conflicto, ¿sí? Y otra frase, que eso es de niñas, lo que yo mencionaba, el jueguito de la cocina, ¿no? Entonces, ¿qué le estamos enseñando al niño? Que hay actividades que disminuyen su hombría. Entonces, vamos a partir de eso. Y cada una de esas frases es una pequeña cirugía emocional que le hacemos al niño. Entonces, aquí hay una metáfora bien interesante que es, pensémonos cuando se está amputando alguna parte del cuerpo. Y eso es lo que nosotros hacemos con la humanidad, cada vez que hacemos este tipo de frases. Y cuando crece el niño, cuando ya es adulto, cuando ya tiene una pareja, cuando ya tiene hijos, esos pedazos amputados hacen daño. Y es cuando replicamos todo este comportamiento conductual. Wow. Entonces, Inconsciente hasta que el inconsciente estalla. Exacto. ¿Qué podemos hacer? Tomar, no sé, sí, yo creo que todo va por el lado de la conciencia. Hay que tomar conciencia de esto. Como leernos a nosotros mismos, escucharnos, observarnos, cuáles son nuestras actuaciones en el día a día, entre parejas, en familia, con los amigos. Es observarnos y observarnos de forma crítica, primero, analizando si lo que hacemos, lo que decimos, si ayuda a construir o al contrario destruye. Pero Ay, en a ese David, caso, ¿te acuerdas, David, que tú me habías hablado un poco de las estrategias? sí. Hay pequeñitas, en casa, permita que su hijo llore, no lo interrumpa, dígale que está bien sentirse así, enseña a los niños a nombrar sus emociones. ¿Estás triste? Tengo miedo, inclusive podríamos decirle en qué parte del cuerpo, para hacerlo un poco más, que conecte, Más que tenga vivencial, vínculo, sí, más. en qué parte lo sientes y qué estás pensando, que es un poco lo que nosotros hacemos como psicólogos clínicos en psicoterapia individual. Entonces, relaciona qué emoción estás sintiendo y a veces al adulto le cuesta. Le cuesta decir qué está sintiendo. No sé si es tristeza, no sé si es rabia. Hay algo acá que no sé qué es, pero Hay se algo siente aquí, feo. exacto. Y como a los 3 días después, sí, estaba enojado. Bueno, muy bien. Y mira que tú dices aquí, pues aquí los oyentes no lo pueden ver, pero todos se cogieron el pecho y la garganta, o sea, el cuello. Y mira cómo el lenguaje corporal, el lenguaje corporal empieza a ingresar en esa observación que nosotros hacemos del individuo. ¿Qué quiere decir eso? Que a nivel fisiológico y a nivel psicológico y emocional no podemos separar absolutamente nada porque todo es uno, nosotros somos todo, ¿sí? Yo no puedo decir que voy al médico porque me duele el estómago, no puedo decir que me duele la pierna, porque pues va a generar siempre las emociones, entonces las emociones siempre nos han acompañado a nivel de historia. Entonces, nuevamente, involucre a los niños en tareas del hogar, sin distinción de género. Muestre afecto físico, un poco lo que tú mencionabas, abrace a su hijo varón sin miedo a que supuestamente lo vamos a afeminar. Cuando haya conflicto, modele el diálogo, no use gritos, no use golpes, y eso para en casa. Y para las escuelas, que yo sé que aquí vienen muchas instituciones educativas, que me parece genial, los docentes deben evitar el doble estándar. Ojo, porque aún sigue pasando. Entonces los niños también tienen derecho a llorar en el salón. Entonces algunos profesores también replican, pero ¿por qué llora? Fuerte. Entonces, ojo con esos comentarios, esas narrativas que seguimos fortaleciendo con el tiempo. Integrar la educación emocional desde preescolar. Sé que estas instituciones educativas de la mesa están haciendo un ejercicio hermoso frente al tema de la educación emocional, cosa que me parece muy agradable desde los primeros años escolares. Implementar círculos de diálogo entre niños y niñas y hablar abiertamente del respeto y de la diversidad desde tempranas edades. Perfecto, Alejandro, muchísimas gracias. Se nos alargó el programa. Qué pena con ustedes, de todo corazón. Pero es que este tema tiene tela. Lo amerita. Tela para cortar, o sea, es para hacer otro programa. Pero bueno, yo creo que para cerrar, me gustaría de pronto dejar una reflexión y una invitación a nuestros oyentes. Hagan algo, hagan una actividad y es... pregúntense algo que ustedes casi nunca lo hacen. ¿Cómo se sienten? Hagan ese trabajo de introspección. ¿Cómo se sienten? Y ya entendiendo un poquito, digamos, de lo que significa masculinidad y estos valores que hemos hablado sobre la masculinidad sana, ¿qué referente de masculinidad sana tienen ustedes? ¿Será que de casualidad tienen un abuelo, un padre, un padrastro, un amigo, un tío,
que son referente de masculinidad sana. Si es así, si está vivo, pégale una llamadita. Pégale una llamadita y agradézcale y pregúntele cómo está y dígale, oiga, usted me enseñó muchas cosas. Hay que hacerlo en vida porque en este mundo estamos y no sabemos. Aparte que, digamos, hace falta ese reconocimiento entre nosotros mismos como Sí. hombres y como comunidad de hombres. Tenemos que reconocernos las cosas buenas, porque honestamente siempre estamos resaltando las cosas negativas. Bueno, familia, ya para cerrar, les vamos a dejar un tema, una cancioncita, y ya con esa nos despedimos. De verdad, muchísimas gracias a todos ustedes oyentes por estar ahí, por escucharnos, por atender el llamado que hicimos y por hacer algo ahí. ¿Por qué? Por ser mejores. No sé, gracias. Y muchas gracias a nuestros invitados también por Sí, estar aquí total. con nosotros y por compartir con nosotros sus experiencias y sus opiniones. Bueno, yo les doy las gracias a ustedes por darnos la oportunidad y yo quiero concluir con cuatro frases muy bonitas. A veces tenemos un buen libro enfrente de nosotros, en la casa, cogiendo polvo, y ojalá lo escudriñáramos más en la Biblia, porque ahí también nos habla de la masculinidad y nos enseña 4 cositas que les voy a dejar. La Biblia nos enseña que el hombre debe ser firme, pero amoroso, valiente, pero humilde, líder, pero servidor, y fuerte, pero con dominio propio. Dominio propio. Entonces me parece que es interesante y de verdad que es algo que he aprendido por medio de esta experiencia de los retiros de parejas y ha sido un proceso muy bonito estar con ustedes. He aprendido mucho. Muchísimas gracias. Sí, de verdad que una ojalá masterclass. se repita esta clase. Y más que un programa, fue una clase Sí, y total. muchísimas gracias. Muchas gracias y esperamos tenerlos en otras oportunidades para que nos sigan enriqueciendo con toda esa sabiduría. No, gracias nuevamente. Yo creo que, bueno, soy fiel de que siempre estamos aprendiendo y qué bueno que se creen estos espacios y ojalá pues que haya quedado esa semillita de esta información en cada uno de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde el tercer concurso de música urbana por los valores, presentándole a Gregory de la Rosa, quien es un especialista en consejos sobre lo que es el no maltrato contra la mujer a través de una nueva masculinidad. Señor Gregory, ¿cómo cree usted que podemos construir un concepto de nueva masculinidad? Bueno, esto es bastante completo, interesante para la humanidad. Construir un concepto de nueva masculinidad. Así podemos eliminar el hombre rígido y esquemático y darle un lugar a la sensibilidad. Eso es justo porque la sociedad ya está cansada al ver tantas mujeres que están siendo maltratadas. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son las medidas para frenar la violencia y salvar más vidas? Es hora de abolir el patriarcado, de ponerle un punto final a este machismo enraizado. Tenemos que parar, no podemos seguir en lo mismo, que el hombre y la mujer vivan según el feminismo. Hay muchos factores en los cuales estamos equivocados por creernos la autoridad. Hemos maltratado,